Ojito con lo que se viene en este vídeo. Ya sabéis que si tengo a Marcenito rojo significa que toca hablar de temas que molestan cuando participamos en procesos de selección, situaciones que nos enfadan, que nos desesperan, que sacan ese demonio interior que todos tenemos. Y hoy, respondiendo al título que habéis visto en el vídeo, lo que quiero es dar un poco de luz sobre la respuesta que debería tener la pregunta de ¿cuánto tiempo tarda en cerrarse un proceso de selección? Porque claro, cuando estás participando en un proceso de selección, algo fundamental es entender cuándo te van a dar feedback, si te lo dan, y cuánto tiempo va a tardar en cerrarse el proceso. Y este vídeo es para ayudarte a darte algunas claves para entenderlo mejor, pero antes quiero hablarte de algo muy relacionado con este aspecto, y es las expectativas. Imagínate que tienes un viaje en 2 semanas, que te vas a ver una nueva ciudad, con toda la protección con esto de la COVID, por supuesto. Pues en tu mente empiezas a montar imágenes de un poco qué es lo que vas a hacer, qué cosas te gustaría visitar. Empiezas a tener ciertas sensaciones, es decir, tienes unas expectativas. Esperas algo de lo que vas a hacer. Y esto también se relaciona mucho con los procesos de selección, porque esa gestión emocional muchas veces se relaciona con intentar que esas expectativas que tenemos no nos afecten mucho si finalmente no se cumplen, sobre todo cuando son expectativas positivas. Lo mismo con el viaje. Si yo espero que me voy a dar un viajazo increíble porque me voy a ir a ver una nueva ciudad y luego veo la nueva ciudad y sin más, pues en vez de molestarme, en vez de enfadarme, puedo decir, oye, pues es que a lo mejor esas ideas previas que tenía no eran las más adecuadas o las más acertadas. Entonces este vídeo es para ayudarte también a regular esas expectativas y que cuando te enfrentes a un proceso de selección tengas una mentalidad más abierta. Bueno, ¿cuánto tiempo puede tardar en cerrarse un proceso de selección? Esta parece una de las preguntas del millón. Y lamentablemente no tiene una respuesta clara, porque va a depender mucho tanto de la empresa como del proceso de selección que estén cubriendo. Incluso dentro de una misma empresa puede haber procesos que se alarguen muchísimo en el tiempo y otros que se cierren como si fuera modo relámpago. Es decir, que se publique la oferta, se llaman a pocas personas y entran inmediatamente en la compañía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay distintos componentes que consiguen hacer que un proceso de selección dure mucho o se acorte en el tiempo. El primero, y aquí quiero que abras tu cabeza, tu mente, si el proceso de selección es real o no. Cuando nosotros vemos una vacante publicada en un portal de empleo, cuando nos llaman de un proceso de selección, creemos que es una vacante que ya está abierta, que la compañía debería cubrir, y eso sería lo lógico. Pero puede ser que no sea así. Puede ser que estén haciendo una mayor base de datos para un proyecto que hay en el futuro, puede ser que quieran analizar un poco el mercado, entonces este escenario igual no es el normal, pero hay que entender que puede ser que un proceso en el que estemos participando pues no sea realmente un puesto de trabajo real en el que hay que incorporarse, ¿vale? ¿Cómo se averigua esto? Pues esto es muy difícil de averiguar, pero puede ocurrir. Claro, algo clave. Pues oye, ¿cómo está estructurado el proceso, ¿no? El número de fases que tiene, el número de personas que te van a entrevistar, también si el proceso está externalizado y lo está llevando pues otra compañía haciendo una primera fase y luego el cliente final, ¿no? Entonces, cómo esté montado el proceso, la complejidad del mismo, el número de fases que tenga, va a determinar que el proceso pueda terminar antes o se pueda alargar más. Porque si tienes que hacer 20.000 entrevistas y tienes una entrevista con una persona que a lo mejor tenga una agenda más complicada, eso puede hacer que se alargue mucho en el tiempo el proceso. En cambio, si tienes un proceso muy compactado con 2 o 3 fases y todo se hace de manera muy rápida, eso te puede permitir el que el tiempo que tú estás en el proceso pues sea más corto. Pero hay que entender que todo esto depende de cada compañía y de cómo haga esa estructura. Y incluso puede haber procesos de selección con muchas fases y que se resuelvan de forma rápida, pero cuantos más elementos tú metas dentro de esa cadena, que es el proceso de selección, pues más probabilidades tienes de que se ralentice y que dure un poquito más. Algo clave que también tenéis que pensar, y
Y claro, esta visibilidad no se tiene, ¿no? Por parte del candidato, porque cuando tú te estás inscribiendo a ofertas o estás participando en un proceso de selección, ves la información que está publicada, lo que te cuentan en la entrevista y poca cosa más, a menos que tengas a alguien dentro de la compañía, tengas ahí un topo y te diga más datos, ¿no? Pero claro, mientras tú estás participando en el proceso de selección, puede ser que haya una reestructuración interna y hagan que ese proceso de selección quede paralizado. Que se esté valorando a algún candidato interno de la compañía, con lo cual se pueda ralentizar. Que se piense o se descubra que el perfil no era el que se estaba buscando en un primer momento, haya algún cambio y haya que empezar un poco de cero, pero no se quiera perder a los candidatos que ya se han conocido, por si acaso se vuelve al perfil anterior. Entonces, el problema que hay muchas veces, y en un mundo en el que hay tantos cambios, es que se puede abrir una vacante y pueden pasar un montón de cosas que haga que se den ciertos cambios o se den ciertos ajustes que hagan que el proceso de selección tarde más, porque yo empezaba buscando esto y ahora le he dado una vuelta, o entran distintos condicionantes, o incluso puede ser que se haya cancelado el proceso durante un tiempo hasta que luego se retome. O sea, como veis, muchas situaciones y muchas complicaciones. Y luego yo creo que hay un punto clave, que es la urgencia realmente en cubrir la vacante, porque esto hay empresas que lo comparten, ¿no? Pero puede ser que no haya urgencia y se quiera hacer un proceso de selección con calma, de ver a mucha gente, o sea, muy urgente y se quiera cerrar la vacante en 2 o 3 días. Eso también va a ayudar. Y luego hay otro elemento que es la desesperación que tenga la compañía, porque es verdad que se habla mucho de, pues eso, de que hay muchísima gente en el paro, que hay mucha gente buscando trabajo, pero por otro lado es muy curioso porque cuesta mucho lo que es la atracción del talento. Hay ciertas posiciones que a lo mejor no hay muchos perfiles en el mercado, o puede ser que la compañía no esté pagando tanto como debería, o que esté buscando los famosos perfiles unicornios, que parece que es gente que tiene que hacer de todo y cumplir con todos los requisitos, y eso es muy complejo. Entonces, aquí lo que ocurre es que hay veces que las compañías están muy desesperadas en cerrar el proceso de selección, y hay procesos de selección que se cierran en poquito tiempo o en menos tiempo porque ya llega un punto en el que, oye, están desesperados, necesitan tener a la persona ya, y eso puede hacer que se agilice. Claro, para que un proceso de selección se pueda cerrar antes o más tarde, depende del número de personas que se entrevisten. Entonces, el componente de otros candidatos contra los que tú estés participando en ese proceso de selección van a hacer que el proceso se alargue más en el tiempo o se acorte. Te he dado solo algunas ideas y un poquito de visión de elementos que hacen que el proceso de selección en el que participes se pueda acortar o se pueda alargar muchísimo en el tiempo. ¿Qué hacer con esto? Porque claro, tú como candidato tienes a lo mejor este pequeño agujerito de una realidad de la que te va a ser imposible tener acceso porque tienes que estar en la compañía. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando estás participando en procesos de selección y te gustaría tener mayor control de entender en cuántos días, en cuántas semanas se va a cerrar el proceso de selección y te van a dar una respuesta más o menos definitiva? Bueno, lo primero, abre tu mente, ¿vale? Abre tu mente todo lo posible y entiende que cuando tú estás participando en un proceso de selección, sabes que estás participando en el proceso, que te han entrevistado si te han entrevistado, que tienes cierta información, pero otra es totalmente desconocida. Entonces tienes que jugar con ese desconocimiento de las cosas y aferrarte a lo que sabes. Oye, sé que me han entrevistado, sé que he hecho la primera fase del proceso. Y muy importante que en la entrevista hagas 2 preguntas. La primera pregunta es, oye, ¿cómo se estructura el proceso de selección? ¿Va a haber más entrevistas? ¿Va a haber más fases? Y la segunda es, oye, ¿cuándo me vais a dar feedback? ¿Cuándo se tomaría esa decisión sobre si avanzo o no a la siguiente fase? El entender primero el número de fases te va a ayudar a saber si es un proceso de selección que se puede alargar mucho en el tiempo o no. Y por otro lado, el entender cuándo te van a dar feedback te va a permitir tener un mayor control sobre si el proceso de selección ha finalizado para ti o si sigues activo dentro del proceso. Y si, por ejemplo, te dicen, oye, pues en una semana, en 2 semanas te vamos a decir algo y no te lo han dicho,
no hay ningún problema en que tú escribas a ese técnico de selección para recordárselo de, oye, como bien me dijiste en la entrevista, pues tras una semana me ibas a dar feedback, han pasado 9 días y bueno, quería saber mi estado en el proceso, ¿vale? Por ejemplo. Aquí el tema, y yo creo que eso es clave, es que tengáis la mente muy abierta de que un proceso de selección se pueda alargar mucho o se pueda acortar poco por un montón de situaciones y variables que no entran dentro de vuestro control y de vuestro poder. Y eso es difícil, porque eso genera frustración. O sea, sería mucho más sencillo saber, oye, pues este proceso de selección en el que participo va a durar 2 semanas, tiene estas fases, si no llego a la siguiente fase me van a mandar un mensaje, pero eso lamentable no es así, porque la vida va cambiando segundo a segundo y lo que era inicialmente un perfil puede variar, pueden entrar condicionantes externos, entonces aquí hay que vivir en la incertidumbre y en el caos. Y quiero regalarte algo si te contactan directamente, es decir, si tú estás en un proceso de selección porque estés buscando activamente, es distinto la situación que te voy a comentar. Si tú estás trabajando o si estás en un proyecto y de repente te llaman, contactan contigo por LinkedIn, te ofrecen participar en una entrevista, ten mucho cuidado porque normalmente cuando se hace este tipo de búsqueda, es decir, que la compañía va al perfil, normalmente puede que el proceso se agilice mucho. ¿Esto qué significa? Que si tu perfil gusta, puede ser que te veas dentro de muy poco tiempo con una carta oferta encima de la mesa. Entonces, si tu situación es de este tipo, en el que alguien te llama, te cita una entrevista y te empieza a comentar un proyecto, ten cuidado porque se puede agilizar mucho y te puedes ver en muy poquito tiempo con una carta oferta encima de la mesa y es algo con lo que no contabas, ¿no? Así que en resumen, mente muy abierta, no hay una respuesta clara a cuánto tiempo tarda un proceso de selección en cerrarse. Yo te he dado solo algunas variables, te he intentado abrir la mente de que pueden pasar 100.000 cosas y hay que aferrarse siempre a lo que controlamos, a lo que depende de nosotros y no frustrarse con estas cosas. Tener mentalidad abierta, tú sabes que estás participando en algo, si les gustas a la compañía bien y si no les gustas, pues también. Ellos se pierden contratar a un perfil como el tuyo. Espero que te haya gustado el vídeo y, hombre, no puedo finalizar sin recomendarte que le des un vistazo a mi primer libro, Lo que nunca te contaron sobre cómo buscar trabajo, en el que te detallo un montón de cosas sobre este proceso de búsqueda, desde cómo funciona la selección de personal con sus miserias y sus cosas positivas, pero hay mucha miseria y mucho que mejorar, desde cómo hacer un currículum, cómo comunicar de forma efectiva en una entrevista, técnicas de búsqueda de empleo y un apartado de gestión emocional que es muy interesante y te va a ayudar a gestionar toda esta frustración y negatividad. Y lo mejor de todo, la gente que lo está leyendo le está dando resultados, está encontrando proyectos y está mejorando sus habilidades de comunicación o de búsqueda de empleo. Así que no te lo pierdas. Nos vemos pronto y os mando un fuerte abrazo. ¡Hasta luego!